evento organizado por el CIDAP en alianza el Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica y la Universidad de La SUAY. Este momento le cedemos la palabra al magíster, a nuestro director magíster Fausto Ordóñez para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Cayetana. Un saludo cordial para todos quienes se siguen sumando a esta gran jornada que tenemos en esta semana íntegra para hablar de la artesanía y del diseño. Un saludo cordial a Ana Gabriela Andrade, ponente del día de hoy, a Rosa Gijón, quien va también a intervenir como moderadora de este diálogo que tenemos. Es importante ir reconociendo cada una de las acciones y conceptos que estamos escuchando, porque nos van a permitir una construcción y posiblemente también una deconstrucción de todo aquello que hemos entendido en estos últimos tiempos sobre lo que es la artesanía y el diseño. Acabamos de tener una charla magnífica que nos ha dejado sentir ese trabajo colaborativo desde las instituciones también y desde el sector del artesanado y el diseño, que es sumamente importante. Doy la cordial bienvenida a Ana Gabriela una vez más, a Rosa Gijón y a todos y todas quienes nos acompañan en este foro. Gracias, Cayetana. Gracias, Fausto. Para iniciar este espacio, presentaré a la persona que nos apoyará como moderador en este espacio, Rosa Gijón, artista visual, activista y gestora cultural. Su recorrido creativo se desarrolla en torno a las temáticas de la movilidad humana, fronteras, comunidades y el trabajo colaborativo con comunidades de sentido y en la producción de publicaciones de arte y activismo. Es embajadora del Terzo Paradiso, proyecto del artista italiano Michelangelo Pistoletto y cofundadora del colectivo A4C. Hizo sus estudios en la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba, la Escuela Real de Artes de Estocolmo, Suecia, y una maestría en coordinadora del CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Quito, entre 2013 y 2015, secretaria cultural del ILA, Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana 2016-2020. En 2011 representó al Ecuador en las 56 Bienal de Arte de Venecia. En 2013 fue acreedora de la residencia Artea Sudantártica del Ministerio de Cultura del Ecuador. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante las intervenciones. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Rosa, por favor. Muy buenas noches con todas y con todos. Para mí es un honor siempre que puedo realizar alguna actividad con CIDAP. Estoy absolutamente emocionada de esta oportunidad de presentar además el trabajo de Ana Gabriela Andrade. Quiero agradecer a Fausto, a Jonathan, a Margarita, a Cayetana por darme esta oportunidad, no solo de moderar esta charla, sino que me han dado la oportunidad de conocer el trabajo de una artista que creo que tiene una solidez y que creo que tiene un trabajo que es digno de que se conozca ante ustedes, todos los que están participando en este conversatorio, pero también a la mayor cantidad de público posible. En esto tengo que reconocer el trabajo que hace CIDAP justamente en poner en valor no solamente la artesanía en abstracto, sino quiénes son los productores culturales que están detrás de lo que se ve. Y en eso, bueno, siempre me gusta reconocer ese trabajo porque creo que es un trabajo único, creo que es un trabajo que es un tesoro y es un patrimonio que nos pertenece a todos los latinoamericanos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Me he pasado dando vueltas en la obra de Ana Gabriela Andrade estos días desde que me invitaron a participar. Y bueno, primero, Ana Gabriela, ¿quién es? Es una diseñadora de moda, es una tejedora, es una artista visual que nació en Cuenca, graduada de la Universidad de La SUAY en el 2020 y ha realizado estudios previos en artes visuales en el ITAE, en el Instituto Tecnológico de Arte Ecuatoriano de Guayaquil y en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales dentro del país
En octubre del 2020 lanzó su primera colección de moda conceptual, Respiro, de la cual se hablará esta noche. Especializada en el tejido de crochet, la diseñadora artista trabaja desde la interdisciplina, incorporando procesos artísticos y artesanales para conceptualizar propuestas de diseño de moda. Dentro de su práctica ha investigado el comportamiento del tejido a crochet en torno a la tridimensionalidad de las formas para concebir nuevas siluetas a partir de recursos que incorpora desde su experiencia con las artes visuales. El trabajo de Ana Gabriela me ha impresionado mucho buscando una palabra, porque yo encuentro que es una artista que lo que está haciendo, o es una creadora que lo que está haciendo es habitar una frontera que va y viene desde varias disciplinas, desde varios quehaceres, desde varios conocimientos y desde varias preguntas. Y yo creo que esa es la parte más interesante de un artista que está consolidando su trabajo cuando hace unas preguntas que nos interpelan desde varios puntos de vista. La utilización del crochet en el caso de Ana Gabriela, que es una técnica de trabajo manual que tradicionalmente ni siquiera se podría concebir como una cuestión de la artesanía, sino también un quehacer que tiene un origen doméstico, que nace desde un ámbito familiar, que construye unos ritos de pasaje, ¿no? En las vidas de las mujeres y en las vidas del ámbito íntimo de lo doméstico, que tradicionalmente crea unos espacios de diálogos intergeneracionales de lo femenino, de lo familiar, que permite además pasar unos conocimientos que no se limitan solamente a la manualidad, sino unos conocimientos que van desde la memoria, desde la huella, y que han generado, digamos, relaciones interpersonales, interfamiliares, que además son universales. Y esa es una cosa muy, muy interesante en el trabajo de Ana Gabriela. El crochet nuevamente como una técnica que tiene una carga simbólica y social muy importante en la producción de obras y en las obras de Ana Gabriela, ¿no? Me gusta mucho su trabajo porque ella va y viene de lo artesanal a lo íntimo, a lo anecdótico, a lo artístico, a lo simbólico, de una manera fluida, de una manera emocionante y emotiva, pero que no se queda en la anécdota, sino que universaliza esta reflexión que ella hace. Es impactante, y ella ya se los va a mostrar, esta obra que se llama Respiro, o digamos el trabajo que ella está hablando, ¿no? Esta conferencia se llama El tejido crochet como soporte experimental de la moda conceptual, que no son palabras vacías ni son palabras frías, sino que tienen unos contenidos de vida y de emoción que son infinitamente fuertes y digamos que llegan a muchos ámbitos, incluso de los sentimientos, de lo sensorial, que también nos restituye, por un lado, la artesanía, pero por otro lado el arte, y por otro lado también el diseño, y cómo esto se convierte en un instrumento para pensar sobre la moda y para pensar sobre el atuendo, ¿no? Antes de dejarle la palabra a Ana Gabriela, a mí se me viene una cuestión muy interesante, porque yo encuentro que el trabajo que ella hace, especialmente con esta historia entre ella y Belén, es un trabajo que es casi performático. Están performando esta obra que entrelaza las vidas de ambas, los sentires de ambas, la visibilidad de ambas, y que creo que una sin la otra son inexistentes, y que no hay ahí tampoco una jerarquía, quién crea y qué cuerpo está creando, ¿no? Sino que llega un momento de fusión impresionante, y que vuelvo a repetir, porque me interesa mucho esto, que no se queda simplemente en una historia personal, que no se queda en una anécdota de lo vivido,
sino que nos restituye una posibilidad de reflexionar y de pensar sobre ello y de apropiarnos nosotros también de esta performance. No sé si alguna vez pensaste en ello, pero en esta performance que es entrar y salir de todo este tipo de preguntas que nos estás poniendo, ¿no? Yo estoy muy emocionada porque es un trabajo emocionante. Pocos artistas logran en lo contemporáneo llegar a producir eso, y a mí me ha producido eso, y por eso, nada, te felicito, y ahora te doy la palabra para que nos hables tú de tu propio trabajo, y te agradezco por la generosidad de estar ahí, de hacer lo que haces. Bueno, muchas gracias, Rosa, por esta introducción tan linda. Yo también estoy muy honrada de que alguien como tú haga esta introducción y que se haya tomado el tiempo de realmente reflexionar sobre la obra y de introducirse en ese espacio que realmente fue un espacio de creación que ha sido de muchos años. Entonces, que eso se valore para mí es muy, muy lindo. Bueno, pues primero quería agradecer al CIDAP y a la organización del Ardis 2021 por esta invitación, al director Fausto Ordóñez, a Margarita Malo, que me hizo la invitación, y a Cayetana por estar siempre pendiente de que todo salga bien. Jonathan, un gusto nuevamente también vernos en este espacio. Y pues nada, voy a empezar ahora con mi presentación. Quiero abordarla desde la anécdota y desde el compartir una experiencia. Muy bien, bueno, voy a compartir pantalla. Y por favor, que me indiquen si es que se está viendo correctamente para iniciar. Perfecto. Sí, se ve muy bien. Perfecto, entonces, bueno, en el año 2009, yo estaba justo cursando la carrera de artes visuales en Buenos Aires y llegó un punto en el que de repente yo no podía caminar. Cogí un avión y me fui directamente a Guayaquil, en donde un médico me atendió y se dio cuenta de que me faltaba un hueso en la pierna izquierda. Entonces el médico me preguntó qué pasó y años anteriores yo tuve una intervención quirúrgica en donde el médico me dijo que tenía cáncer en el hueso y me lo sacó. Entonces, aparentemente, en el ámbito de la medicina, el peroné es un hueso que no es esencial ni de vida o muerte para una persona, así es que lo pueden sacar fácilmente como se saca un apéndice. Es a partir de este suceso en el que yo me quedo inhabilitada por mucho tiempo y mis estudios se vieron interrumpidos, algo que es muy importante en la vida de una persona joven. No lo pude completar. Entonces yo pasé como 8 meses en cama, no podía moverme, no podía hacer nada. Y es aquí cuando mi mamá, de repente, en medio de su desesperación de ver a su hija que no podía hacer nada, me pasa un crochet y una madeja de hilo. Y me dice, tal vez esto te ayude a pasar el tiempo, porque acuérdate cuando tu abuelita tuvo su accidente, el tejido a crochet le ayudó. Entonces, es a partir de este suceso en que yo empiezo a explorar esta técnica. El crochet, como ustedes conocen, es una palabra que proviene del francés y la técnica del crochet adquiere su nombre por la forma que tiene la herramienta, que tiene la punta doblada en forma de gancho. Y esta es una palabra que proviene del francés y significa gancho. Entonces, esta técnica es sumamente versátil y se la puede trabajar incluso con el dedo. Esto me gusta mucho porque esto hace alusión a que el crochet en su materialidad no existen vestigios muy antiguos, ¿no?, que se registran a lo largo de la historia porque se podía tejer con un dedo. Y uno de los puntos básicos
del crochet es la cadena. Y claro, yo me acuerdo que lo primero que aprendí cuando era niña era mi abuela, que me decía, haz cadenitas y palitos. Entonces, la cadena se entreteje sobre sí misma y así surgen una serie de combinaciones de puntos y puntadas que dan origen al tejido del crochet. Y bueno, esta es una técnica también que tradicionalmente, y como dijo Rosa hace un momento, viene de las actividades de ocio y está muy ligada a las labores domésticas, al ámbito del hogar. De hecho, nosotros podemos encontrar muchos objetos textiles que se hacen con la técnica de crochet, manteles, cortinas, alfombras, tapetes. Uno siempre va a las casas de las tías o de las abuelitas y encuentras maravillas hechas a crochet. Entonces, esto despertó mi curiosidad y sobre todo empecé a indagar en la técnica relacionada a lo que yo estaba estudiando antes. Yo estudiaba escultura y me interesaba mucho obtener estas 3 dimensiones, pero no sabía cómo. De repente me encontré con la técnica del amigurumi, que es una técnica japonesa en donde se teje de manera concéntrica. Y ahí empecé a explorar un poco esta técnica. En el amigurumi lo que más se hacen son juguetes y son objetos relacionados a artesanías o, bueno, no sé si artesanías es la palabra, más objetos textiles, hacen bolsos y cosas así. Entonces, mi interés, mi curiosidad estaba relacionado un poco a cómo yo puedo trabajar la figura humana con esta técnica. Entonces, mi primer acercamiento fue este muñequito, el cual años después pasó a ser parte de una obra que se llama El silencio de los tejidos y que ustedes, no sé si tienen curiosidad, la pueden encontrar en mis redes sociales. Entonces, a partir de esto, empecé a explorar otras maneras de usar este tejido. Y es aquí cuando hago esta relación de la escultura, ¿no es cierto? Porque lo primero que uno estudia en artes y cuando vas a los talleres es, vamos a copiar la mano, o vamos a copiar un pie, o vamos a copiar un rostro, que es como la forma de acercarse a las artes en los talleres. Entonces yo dije, bueno, pues estoy en la cama, no puedo coger un pedazo de piedra o de madera o de arcilla para hacer una escultura, entonces voy a usar la herramienta que tengo en la mano y ver cómo puedo acercarme a esto. Y claro que no fue una cosa de un día al otro, fueron varios años de estudiar y de analizar esta técnica. Y claro, como lo hacía de manera intuitiva y no tenía una escuela y lo hacía como desde mi propia experiencia, me tomó un poco más de tiempo y como ustedes pueden ver aquí, estas eran mis primeras anotaciones que las hacía con palabras y como que cometí errores y tachaba y regresaba a corregir para acercarme a estas formas que estaba buscando. Y ya con el tiempo empecé a desarrollar otros sistemas, otros lenguajes para yo poder interpretar mis propios patrones. Entonces ahí empecé a ver la simbología que se utilizaban en las revistas antiguas del tejido a crochet, que cada símbolo representaba un tipo de puntada. Entonces aquí fui creando mis huellas digitales, que las llamo porque parecen huellas digitales, con la técnica del crochet, anotando, y esto me permitió poder reproducir de manera un poco más contundente las formas que iban saliendo de mi investigación. Y pues igual llegué a un punto en que esta investigación autodidacta de casa, de estar con mis propios pensamientos, llegó a un punto en que no podía avanzar más. Y es ahí cuando tomé la decisión de regresar nuevamente a la academia. Me fui a estudiar diseño de moda en la Universidad de la SUAY y ahí aprendí otras cosas que me permitieron avanzar un poco más en este crecimiento como diseñadora, como artista y como tejedora. Una de las obras que trabajé dentro del contexto de la universidad es esta obra que se llama Body.
Y pues aquí como que unifiqué todo ese aprendizaje previo que tuve antes de la universidad, más lo que ya estaba recibiendo ahí, y surgió este traje que se llama Body. Creo que mi trabajo tiene una exploración bastante cercana al cuerpo, y es por eso que este traje lo trabajé para que se sostenga con un cuerpo. Y claro, ahí surge la pregunta de qué mismo estoy haciendo, si es que estoy trabajando escultura, si es que estoy trabajando moda, si es que estoy trabajando artesanía, porque el crochet es una técnica bastante artesanal, bastante manual, y es una pregunta que yo tampoco me la sabía cómo responder. Y dentro de la universidad tuve la oportunidad de conocer a Silvana Amoroso, que fue mi profesora, y bueno, después nos convertimos en buenas amigas. Y en una de las conversaciones que tenía con Silvana me decía, pero Ana, no te hagas lío, o sea, lo que vos haces es moda conceptual. Y era la primera vez que yo escuchaba esta palabra, no tenía idea de que existía moda conceptual. Entonces, empecé a investigar sobre esta rama del diseño y qué es la moda conceptual. Entonces, bueno, como rama del diseño surge a mediados de los años 80, más o menos del siglo XX, y se apoya muchísimo en los procesos del arte conceptual. De acuerdo con Simon Swal, que es un investigador, habla de que la moda conceptual es no arte y no diseño, que es un espacio que está en medio de estas dos disciplinas y que fluctúa un poco, es como que o sea, no existe una frontera clara, una división clara. Y lo más rescatable de este tipo de moda es que se pone en cuestionamiento las maneras de cómo se hace la moda tradicionalmente. También se replantea si es que lo que se hace es ropa o no ropa. Algo que me gusta mucho es esto de que si es que es portable o no portable, si es que se vuelve comercial o si es que se queda dentro del ámbito experimental. Y aquí también en las conversaciones que tenía con Silvana, pues ella me decía que la moda conceptual se vuelve un poquito más evidente dentro del segmento de alta costura. Y ella hace una división dentro de la alta costura. Esto es un tema que se puede debatir mucho, pero yo me quedo con esto, que la alta costura, hay una parte que es alta costura funcional, en donde uno puede encontrar todos estos vestidos de gala hechos a medida, a mano, perfectos, pero que continúan teniendo esta función de uso como lo primordial. Y que hay otro tipo, que es la alta costura objeto, en donde el diseño pasa no por rescatar la funcionalidad de la prenda, sino lo principal es la reflexión en torno a la propuesta de diseño. Por ejemplo, aquí les he puesto una imagen del diseñador Hussein Chalayan, en donde este fue el cierre de su pasarela primavera-verano, en donde ustedes pueden ver una mujer vestida con una burka y luego se va reduciendo la forma hasta quedar en una desnudez completa. Entonces, aquí el interés del diseñador no estaba por hacer un vestido bonito, sino en invitar al usuario a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Esta es otra obra que me parece muy relevante en torno a la moda conceptual, ya que Issey Miyake fue uno de los pioneros en esta rama, y en esta obra el interés del diseñador, que se llama A Piece of Cloth, una pieza de tela, gira en torno a no cortar la tela y a respetar el espacio que queda entre el cuerpo y la tela. Entonces, esto obviamente es algo que no se puede usar, es una ropa que no se puede comercializar, pero sí invita hacia una reflexión del cuerpo con el vestido. Entonces, esto fue como que lo que a mí me ayudó a entender desde dónde estaba yo posicionando mi acercamiento hacia la moda. Y pues bueno, ahora me gustaría un poco
hablar sobre la colección Respiro, que la saqué ya hace un año, y el contexto de esta colección es un poco interesante porque se dio en medio de la pandemia. O sea, ni bien empezaba la pandemia, yo estaba trabajando esto, entonces me encantaría como contarles un poco el proceso creativo detrás de Respiro. Una de las cosas interesantes de la moda conceptual es que adopta metodologías no solo del diseño de moda, sino de otras áreas como de las artes visuales o de las artes en general. Y hay una metodología con la que yo me identifiqué mucho y que es la metodología alterotópica. Ustedes la pueden encontrar dentro del trabajo de Silvana Amoroso. Y este es un método de investigación en donde se privilegia el proceso de reflexión. Entonces, el primero por un proceso de reflexión. Y se introducen herramientas como el cuaderno de trabajo, que es algo propio de las artes visuales, ¿no es cierto? Los que son diseñadores y hemos tenido la oportunidad de formarnos dentro del diseño de moda, el diseño de moda es una disciplina de carácter proyectual en donde se siguen una serie de pasos, de lineamientos, para al final obtener una colección o una prenda de vestir. Entonces, por ejemplo, en el diseño de moda uno empieza por hacer tableros de inspiración, se buscan tendencias, se buscan cromáticas, se ven o se involucran materiales, luego se pasa a un proceso de bocetación y finalmente se cortan los patrones y se hacen los prototipos y bueno, así surge una prenda o una colección. En el caso de esta colección, la abordé de una manera diferente. Yo empecé por un método más escrito y no visual. Entonces, mi primer acercamiento en el cuaderno del trabajo fue encontrarme con mi propia historia. Entonces, empecé a indagar por qué me interesa tanto el cuerpo, por qué mi búsqueda ha estado siempre relacionada con esto de encontrar el cuerpo. Y pues haciendo memoria y recordando mi infancia, pues empezó cuando yo nací. A mí mi mamá me dio a luz, no por de la manera natural, sino a través de una cesárea. Entonces, ahí empezó con el corte de cuerpo. Y yo nací con labio leporino, entonces mi cuerpo nació abierto de alguna manera y tuvieron que cerrarlo con una aguja y un hilo. Entonces, como que en esa exploración de mi historia fui también concatenando mi interés por la costura, por el tejido, por el hilo, por la aguja. Y fue muy bonito encontrarme con estas reflexiones dentro del cuaderno de trabajo. También la anécdota que les conté al inicio de esta cirugía que me dejó inmovilizada, entonces como que fui uniendo estas experiencias con la búsqueda del crochet. Y luego me encontré con que mi historia se parecía mucho a la historia de mi abuela. Mi abuela también tuvo un accidente en el que se desfiguró la cara y le quedó una cicatriz muy evidente en su cara y ella para superar su trauma empezó a tejer crochet. De igual manera me di cuenta que la cicatriz estaba como muy presente dentro de los relatos tanto de mi historia como la de mi abuela y empecé como a explorar la cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? Y ahí me di cuenta de que una parte de mi historia se ve, o sea, es como que la historia de otro ser que quiero mucho, una prima mía, se introduce dentro de mi historia. Y justo cuando yo cumplí 10 años, una de mis primas se quema en el patio de su casa y es la persona que conozco o que está más cercana a mi vida en la que su cuerpo tiene más cicatrices. Entonces empecé a explorar la historia de Belén. Y es a partir de esta historia en donde sale la colección. Respiro
se compone de 5 momentos. Ustedes van a ver el video más adelante, que son como puntos neurálgicos dentro de la historia de María Belén, que se quemó enteramente su cuerpo. Entonces, primero, para sacar ideas y generar sensaciones y explorar un poco siluetas de lo que quería hacer, empecé a trabajar bocetos como bastante libres, con sanguina y con lápiz, para empezar a sacar un poco sensaciones, como decía, texturas. Empecé a ver qué puntadas del tejido a crochet se podrían adaptar mejor al concepto de cada propuesta. Y pues luego pasé a un segundo instante en donde ya toda esta información tenía que concretarse en la colección. Entonces, ahora me gustaría dejarles con el video de la obra para que ustedes puedan tener esa información a mano y luego poder pasar a las preguntas. Entonces, ahora voy a compartir el video. Quisiera saber si es que se ve, si es que lo están viendo. Sí, se ve bien, Anita. Ya. Y si es que no se escucha, me avisan, por favor. El 6 de junio de 1996, el día de mi cumpleaños número 10, mis primas, Belén y Margarita, sufrieron un accidente. Se quemaron en el patio de su casa. Margarita murió y Belén sobrevivió. Esta foto fue tomada apenas 10 días antes del accidente. Belén recuerda que estaban jugando en el jardín, que estaban corriendo, riendo y que se sentía muy feliz. Recuerda también la ropita que llevaba puesta aquel día: unos botines color beige, un par de jeans, una camiseta y un BBD blanco. Cuando yo era pequeña, recuerdo que veía a mi abuela Elsa tejer todo el día. Ella aprendió a tejer crochet cuando se quedó embarazada de mi mamá. Ha tejido ropita para todas sus hijas, también para todos sus nietos, nietas, bisnietos y bisnietas. Inocencia. Se concibe como un espacio de tiempo donde la piel de Belén, su cuerpo, estaban, por decirlo de alguna manera, aún intactos. Es el momento de la infancia de una niña libre de preocupaciones. Para tejer este traje, tomé como referencia las chambritas que nos tejía mi abuela Elsa. La chaqueta la tejí con la puntada racimo y el cuello con punto abanico. También tejí un par de guantes y un par de medias que las hice con la técnica del pastor. Esta es una técnica muy sencilla del tejido a crochet. Es bastante apretada y su textura me recuerda la piel. A los 5 años, Belén estaba jugando en el jardín de su casa. Recuerda que la señora que les cuidaba estaba recogiendo basura para quemar. Ella y su hermana botaban palitos al fuego y jugaban de manera despreocupada. Cerca de la fogata había una botella y Belén, pensando que era agua, la arrojó sobre el fuego para apagarlo. El contenido de la botella era gasolina. No sabe bien cómo sucedió, pero en un instante se encontró rodeada de fuego, y lo siguiente que recuerda era estar en brazos de su padre,
quien le sumergía en la tina del baño para apagar las llamas. En instante, el tema central para el accidente, el fuego, la quemadura y la huella que queda en la piel. Este traje lo tejí con el tejido de red y la técnica de vuelillos, ya que por su estructura, este tejido genera una sensación orgánica envolvente, tal como lo hace el fuego cuando se prende en el cuerpo. Como parte de los tratamientos que Belén recibía en un hospital en Estados Unidos, tenía que usar unos trajes de presión que contenían cada parte de su cuerpo. Era la manera para definir nuevamente su figura, así como para alisar de alguna manera la piel. Belén usaba también diferentes tipos de máscaras en el rostro y le ponían yesos en sus brazos y piernas para evitar que se mueva. La idea de tener el cuerpo contenido, atado, atrapado, guiaron la conceptualización de contención. Tomé algunas técnicas de tejido a crochet que simulan de cierta manera estas sensaciones, como el tejido del pastor o la técnica de resorte. También destaqué la relevancia que tiene la máscara y la tejí con alambre de cobre. Este material, cuando se teje, se vuelve traslúcido. De cierta manera parece un encaje, pero no deja de ser un metal, algo rígido, algo que no deja mover el cuerpo. Belén se quemó el 80% de su cuerpo, y uno de los espacios que no se quemó fue la espalda. Es de ahí de donde tomaban los médicos rectángulos de piel para colocarlos como injertos en otros espacios donde necesitaba recuperar elasticidad o movimiento. Ella compara su cuerpo con las colchas de retazos que tejen las abuelitas. El proceso de cicatrización y la marca que queda en la piel luego de la intervención es el eje de reconstrucción. También la relevancia que tiene la espalda como espacio libre de quemaduras, pero lleno de cicatrices. La espalda se convierte en la fuente para la reconstrucción de la piel en el cuerpo de Belén. A sus 16 años, Belén regresó al Ecuador. A pesar de tener miedo al rechazo, se adaptó y encontró muchas libertades que antes no tenía, ya que su vida estaba ligada al hospital, a las cirugías, a los tratamientos, a los cuidados de su piel. Una vez en Cuenca, ella pudo ser libre, pudo ser adolescente y pudo cometer errores. Respiro, serenidad, quietud, calma, la sensación de poder respirar luego de tener el aire contenido. Aquí abordé la idea de libertad ligada a la noción de trascendencia, de superación. Este traje lo trabajé con tela y punto alto de manera sencilla y sutil. Hoy Belén es madre de 2 hijas, es profesora de inglés, está casada, tiene un perrito. Belén le venció la muerte. Belén trascendió. La cicatriz como espacio intermedio, interrumpido, interconectado. La cicatriz como espacio entre 2 tejidos. La cicatriz como mecanismo de defensa, como ritual de paso y punto de partida. Como nacimiento, como lo imperfecto, atributo y defecto, adorno y costura. La cicatriz como recuerdo, la cicatriz como experiencia, vergüenza, odio, aceptación, antídoto, cura, rebelión. La cicatriz como relato, la cicatriz como acto de sobrevivencia.
Y pues bueno, esa es la colección que les quería mostrar. Y pues fue todo un reto concebir esta obra, esta colección, esta línea de moda conceptual desde el espacio virtual. Si ustedes se fijaron en el video, los trajes en realidad no están tejidos digitalmente. Son ilustraciones y el trabajo de crochet realmente yo no lo pude mostrar como parte en esta colección por el tema de la pandemia. Entonces, para mí también fue una experiencia interesante adaptarme a estas nuevas plataformas y a tejer digitalmente. Es algo que nunca lo había hecho y fue hermoso también trabajar el tejido a crochet desde lo digital. Y pues creo que realmente catalogar el trabajo desde una arista es bastante difícil. Por eso me encanta lo que dijo Rosa, que quizás el trabajo está habitando una frontera entre el diseño, entre la artesanía y entre las artes visuales, entre el teatro, no sé, entre el performance, incluso Rosa nos puso en evidencia esa parte. Entonces me encanta que el trabajo invite a la reflexión, invite también a que se vean nuevas formas de creación, quizás. Entonces, nada, me encantaría también escuchar de ustedes si tienen preguntas, si quieren conocer más. Antes de que bueno, muchísimas gracias, Ana Gabriela, es realmente eso, emocionante ver tu trabajo y una reflexión que me vino a la mente, porque cuando empezaste a hablar del silencio de los tejidos y de los inicios de tu trabajo, se me vino a la mente una cosa, y es que esa obra que tú presentaste ahí en Pumapungo era una obra en espacio público, ¿no? Y era una obra además de interacción con el público que podía acercarse, ¿no? Y tener una relación y nada, y quedarse también con un pedacito de tu trabajo. Y eso me pone a pensar que el crochet en tu obra es además un espacio y un dispositivo de mediación, ¿no? Se convierte en ese espacio en el que el público puede acercarse a una reflexión, en el que puede apropiarse de una reflexión, el que puede interactuar con una serie de contenidos que tú propones. Y eso, ¿no? Este dispositivo que es una serie de tejidos diferentes y de estructuras diferentes, es el espacio que permite que nos acerquemos y entremos y salgamos de tu obra. Y eso lo encuentro muy, muy interesante. Además de las otras características que había encontrado, este espacio de mediación entre la historia y lo que nos interpela, la mediación entre una pregunta más social o más de carácter político, llámale como quiera, y el público que interactuaba con tu obra El silencio de los tejidos, ¿no? Creo que esta es una cosa, nada, que me pareció que une también una serie de, que son proyectos diferentes, pero que tienen este como hilo conductor que trasciende además el mero hecho del crochet mismo, ¿no? No sé si es que estoy siendo demasiado confusa, pero me gustó mucho esta cosa de pensar en esta mediación, ¿no? Claro, bueno, a mí me encanta que se generen estas reflexiones, porque quizás me pasa mucho que cuando trabajo estoy tan aislada, ¿no es cierto?, en mis pensamientos y en mis reflexiones, y en como que trabajo mucho desde autorretrato de alguna manera. Entonces ver que eso se está comunicando hacia afuera de una manera clara me parece muy positivo, porque a veces como uno como diseñador o como artista está como, o al menos es mi experiencia personal, estoy como tan en un espacio de introspección tan fuerte que no sé qué está pasando afuera. Entonces me encanta tener estos espacios para ver qué es lo que está pasando afuera también.
Bueno, no sé, Margarita, si en este momento lo que tenemos que hacer es abrir, a ver si es que hay gente que quiere hacer alguna pregunta, un comentario, si hay curiosidades, cuéntenme ustedes cómo proseguimos. Sí, Rosa, abrimos un espacio para preguntas. Bueno, hay bastantes comentarios también en el chat. Ujú. No sé si quieres que te ayude con la lectura o prefieres leer los dos, como te sientas cómoda. O sea, No, está buenísimo porque sí, me encanta. va desde el excelente video hasta wow, una excelente obra, así como su proceso. Felicitaciones, Ana Gabriela. Johanna Muñoz dice eso. Lucina Buitrago dice excelente historia y que bien contada a través del video. Karina Espinosa dice increíble, me has dejado impresionada y muchas felicidades, tu trabajo excelente. Denise Calero dice la resiliencia, la belleza detrás de las cicatrices. Increíble historia, una belleza enriquecedora llena de conceptos e inspiración. Viviana dice simplemente doy gracias por estar aquí y conocer a este artista. Lucina Buitrago, felicitaciones a Gabriel, es realmente impresionante su historia y por supuesto la historia de su prima. Andrea Avilé dice, estuvo demasiado interesante, me encantó, me diste vibras de Frida Kahlo, pero en tu propio estilo. Dominique dice, realmente increíble tu trabajo, Ana Gabriela, estoy muy impresionada por el concepto creativo. Luciana Vitrago después nuevamente, que bien llevó su historia a través de la obra artesanal y lo manual. Crochet, muy sorprendida. Estoy impactada y sorprendida por el medio que sea tu creación motiva la reflexión más profunda de la vida, obras y el camino. Gloria Miriam dijo eso. Carolina Reyes, me encanta que son mujeres, ¿eh? No sé si notaron. ¡Wow! ¡Qué obra maravillosa y qué historia! Desde tus inicios, qué increíble cómo estaba destinado que llegaras al crochet y cómo lograste abordarlo, manejarlo, dominarlo y visibilizar a través de esta técnica tus experiencias, emociones, vivencias propias y de tu familia. Felicitaciones, muy poderosa tu obra. María del Carmen Trelles, algo que hay que reconocer en esta propuesta es lo que provocan también en el espectador. Recordarnos como seres sensibles y lo que el tejido, la historia y Ana provocan en nosotros. Estas emociones que a veces no esperamos que vengan de ahí. Es un recurso riquísimo para todos los que producimos objetos, artesanos y diseñadores. Amaranta Peña, muy emocionada, Ana, felicidades, gracias por compartir de una manera tan hermosa. Milena Costales, yo puedo seguir, ¿eh? Ana Gabriela, es un honor que nos represente. Si quieres te tomo la posta, Rosa. Un artista sin lugar a dudas. Silvana Moroso, felicidades querida, ahí está. Gracias. Karina Jaramillo, más que preguntar es aplaudir el valor de tomar el lado bueno de las experiencias difíciles y darle trascendencia. Ruth Galindo, felicidades Anita, un hermoso trabajo. Cristel Salazar, lindísimo el proyecto, todo está muy bien argumentado, todo tiene una razón de ser y qué lindo que hayas podido contar con esta historia mediante tu arte. María Emilia Cadena Pacheco, ¿cuánto tiempo tomó esto? Aquí una pregunta. ¿Cuánto tiempo tomó el proyecto? ¿Cómo te sentiste al finalizarlo? Estuvo increíble. Entonces, la última es un comentario. Ana Gabriela, fui tu alumna en clases virtuales de crochet. Un honor conocer una artista completa, total, sensible. Gracias, Ana. Saludos desde Ambato. Entonces, gracias. Podríamos hacer esto de contestar a María Emilia Cadena, ¿cuánto tiempo tomó todo el proyecto y cómo te sentiste finalizarlo? Bueno, hola María Emilia, pues para ponerte un poco de contexto, este proyecto, el que acaban de ver, esta obra, esta la trabajé dentro del marco de mi proyecto de graduación de tesis, entonces este es mi proyecto final de la tesis. Entonces me tomó más o menos un año todo el proceso y pues pasé por varias fases y aprovechando que Silvana Moroso está aquí presente, ella fue mi cotutora de la tesis y me introdujo a su hermosa metodología y gracias a eso creo que esta obra pudo tomar una forma muy importante. Me encantaría que ella se una a la conversación ahora, si es que sigue con nosotros. Y pues algo que no mencioné en mi exposición y creo que
que pasó mucho, es este proceso doloroso. Creo que en mi trabajo o en este trabajo hubo mucho dolor en el sentido de, no sé, relacionándole un poco al parto, al dar a luz. Y me pasó que con la historia de Belén, cuando le hice la entrevista, hubieron 2 semanas en donde no pude hacer nada, porque su historia es tan potente, es tan impactante y tiene tantos detalles que realmente fue un golpe, fue como haber recibido un golpe. Y creo que eso también es rico del proceso creativo, tener estas caídas, no todo es lineal, no todo es perfecto, no todo te va a salir bien. Vas a encontrar errores en el camino y vas a tropezarte con estas partes en que no vas a saber por dónde avanzar. Una vez que pasas de eso, es como dar a luz, es como salió un bebé y no te acuerdas de ese dolor, te da mucha felicidad y pues no sé si estoy respondiendo tu pregunta. Cuando lo terminé, lo que más me impactó fue ver el alcance que tuvo la obra, el alcance que tuvo el video. Se viralizó por redes sociales de un minuto a otro y eso me hizo sentir completa porque quiere decir que hice bien mi trabajo. Entonces eso fue muy, muy bonito. ¿Alguien tiene otra pregunta? Mute. Aquí hay una pregunta. Silvana Moroso creo que quiere decir algo. ¿Le vamos ¿Ya? a dejar que hable? Sí. Está alzando la mano. Bueno, gracias Ana por permitirme unirme al diálogo. La verdad es que para mí es muy emocionante estar ya aquí escuchando cómo expones el trabajo. Primero, bueno, buenas noches a todas y todos. Primero, agradecerte infinitamente. Para mí, creo que cada vez que alguien utiliza mi metodología es súper emocionante. O sea, no me siento otra cosa más que agradecida de mirar cómo se van proyectando algunas voces en lo que en principio quería que fuera la metodología Alterotopic y creo que va cumpliendo con lo que quería, que es básicamente materializar voces que no solo sean la mía. Bueno, yo creo que es súper interesante poder contar un poco del proceso. Ustedes han escuchado la parte linda del proceso. Ustedes han escuchado, están viendo el proceso terminado. Sí fue un proceso largo. Recuerdo el primer día que la Ana llegó a mi departamento y me decía, quiero hacer algo así. Y yo decía, bueno, comencemos a trabajar, le presenté la metodología y lo primero que hicimos fue, bueno, una investigación teórica profunda sobre las inquietudes conceptuales que iban surgiendo, ¿no? Y como bien decía Lana, una de las primeras inquietudes era, ¿qué hago? ¿No? Más allá del autoconcepto que se pueda tener y que normalmente nos deja en vilo muchas veces, ella era, ¿qué hago? Este es mi trabajo, Ana me presentó su trabajo, me parece maravilloso, es un trabajo lindísimo, y ella lo único que decía, bueno, después decía, bueno, yo tejo, yo soy tejedora, pero ella lo que quería hacer era algo entre el arte, entre el diseño y como poniendo una connotación importante en el lado artístico. Desde mi punto de vista muy particular, yo tengo formación en las dos ramas, entonces yo le decía, bueno, enunciémoslo desde el diseño, que creo que es desde donde hace falta enunciarlo ahora, de esta manera, y cómo se va llevando a cabo. Y creo que eso es súper importante. Es súper importante el sitio de enunciación, desde dónde viene la propuesta y cómo va surgiendo y cómo se va mezclando. Entonces, decíamos, si lo vamos a hacer desde el diseño, vamos a hacerle una línea, una colección, cómo manejamos todos esos conceptos que provienen del diseño, especialmente el concepto colección, que a veces suele ser una camisa de fuerza, hacia la producción más íntima que quería realizar Ana. Y entonces manejamos como dos
dos pasos, como dos procesos, ¿no? Un proceso de investigación teórica sobre muchas categorías conceptuales, sobre varios procesos, pero el proceso más importante y que para mí es una herramienta fundamental dentro como diseñadora y la metodología y como artista, como ustedes quieran. Pero para mí el libro el cuaderno de trabajo tiene que ser un proceso profundo de investigación, de tal manera que el libro mismo quede como una obra en el sentido más generoso del término, ¿no? Entonces, fue un trabajo bien importante. Una de las cosas que le exigía a la Ana era que tiene que ser a mano el cuaderno, ¿no? Esa cosa tenía que pasar por sus sentidos, ¿no? Que tenía que ser a mano. Ya cuando ustedes ven las ilustraciones, también yo decía, no, tienen que ser a mano. Y la Ana me decía, no, voy a hacerlas digital y me agrada tremendamente que haya tomado esa decisión porque el resultado es fantástico. O sea, la ilustración era paso a paso. El día que Ana estaba a punto de exponer, ella estaba trabajando prácticamente, creo que solo se te movían los dedos para manejar el mouse. Estaba inmovilizada por un dolor tremendo que tenía del cuerpo, creo que era un día antes de la exposición de la tesis, y Sí, solo justo. Sí, solo prácticamente se le movía su mano, porque ella ya hacía eso y decía, bueno, pero tenemos que exponerlo, tenemos que mostrarlo, tenemos que hacer este video, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en el video, la idea surgió unos 15 días antes de que, creo que es así, de que la tesis se vaya a exponer, y yo le dije a la Ana, bueno, hagamos esto, y la Ana al día siguiente se puso a hacer, o sea, increíble, movilizó un montón de gente porque solo detrás del video hay mucha gente trabajando, bueno, Ana, Boris Vian, la curaduría que tuve el placer de acompañar, la fotografía, no recuerdo el nombre Fernanda García. Exacto, que hizo un trabajo bellísimo, y sobre todo la mediación que tuvimos que realizar con Belén, porque lo de Belén salió a mitad de la tesis, prácticamente en el trabajo, del cuaderno de trabajo, porque Ana quería hablar de su historia, ¿no? Y quería hablar desde la cicatriz, desde un punto de vista que yo en ese momento le discutía. Una de las discusiones más lindas que tuvimos fue que ella decía, quiero hablar de esta cicatriz, ¿no? De esta apertura, de esta herida que finalmente se ha gestado en su árbol genealógico, digamos, ¿no? Y en ella mismo, en su cuerpo y la cercanía con el cuerpo y otros temas que lo tratamos en ese momento, porque teníamos un sinnúmero de temas para poder tratar y necesitábamos anclar en uno solo. Y bueno, yo le decía, pero ¿por qué no verle a la cicatriz como sanación? Porque la cicatriz también es la muestra de que está sanando, ¿no? Y ahí fue que Ana comenzó a profundizar mucho más la historia, mucho más la historia. Me corriges, Ana, si es que estoy cambiando algún evento. No, sí, fue así como fuimos. Finalmente en esa especie de mandala histórico que ella lo dibuja de forma circular en su cuaderno de trabajo. No, me parece que no es circular, sino es como cadenetas igual. Aparece la historia de Belén. De Belén, claro. Es un trabajo prácticamente arqueológico, ¿sí? O sea, el proceso de conceptualización es eso, un proceso. Uno no puede llegar un día y decir, para mañana tengan tal conceptualización o hagamos, no hay, o por lo menos yo no puedo concebir algo así. Es un proceso y las joyas salen en el proceso. Entonces comenzamos con una idea y terminamos con algo aparentemente diferente. En realidad el referente era diferente, pero la historia sobre la cicatriz era aquello que permanecía y era nuestro concepto madre, por decirlo de alguna manera. Luego fue el tema de hablar con Belén, ¿no? De preguntarle, a ver, Belén, pasa esto, ¿me permites contar tu historia, no? Era ese permiso, porque es la historia de otra persona y hay que tener ese respeto en todos los ámbitos. Entonces, ya con la autorización de Belén, comenzamos a trabajar y bueno, pues Ana, yo les puedo decir que cada boceto que Ana hacía, los bocetos a mano que ustedes pudieron dar, cada boceto era discutido. Cada libro, cada propuesta tenía que ser discutida.
ya les digo, o sea, no había una discusión. Yo soy un poco paranoica con los detalles y la Ana también. Entonces era como una discusión, discutíamos porque si se veía una cosita en tal lado y no en otro. Entonces, como que fue un diálogo muy productivo y yo considero que el proceso creativo es también ese diálogo importante que se genera entre quien te acompaña en el proceso y tú que en ese momento estás recibiendo, que generalmente, y recuerdo el taller de la tarde, es un proceso de interaprendizaje y sin quitarle y sin restarle nada de su autoría a Ana, creo que también en algún momento llega a ser un proceso de coautoría en el sentido en que las ideas se van entremezclando, los sentires se van entremezclando de uno y otro. Yo solía decirles, no sé si era contigo mismo, decir, el proceso creativo es un acto doloroso en algún momento, ¿no? Porque vas dejando cosas de ti allí que luego se van absorbiendo de alguna manera y finalmente termina la obra para que otra persona se pueda apropiar. Entonces, por ejemplo, me parece maravilloso que todos los comentarios que han surgido no son comentarios al azar desde mi punto de vista, son apropiaciones particulares, ¿no? Son lecturas que han pasado digeridas por la propia experiencia de cada una de las personas que han escrito. Eso es lo que les puedo acotar un poquito del proceso de trabajo. Sí, realmente fue un proceso largo, duro, doloroso y también riquísimo. Entonces, no sé si es que quiere alguien hacer más preguntas, también desde lo más, desde la práctica, no sé, me encantaría también trabajar eso. Tenemos otra pregunta en el chat. Sí, hay otra pregunta, ¿no? Que un poco me roba una pregunta que yo quería hacerte al final, ¿no? O no sé si al final o lo que sea. Pero la pregunta de, ¿tienes alguna otra obra pensada para el futuro? Esa es la típica pregunta del curador. ¿Qué se viene ahora? ¿En qué estás? ¿Hacia dónde vas a ir caminando? Que nos interesa mucho. Bueno, creo que de alguna manera yo siento que mi obra no está completa porque al haber hecho la ilustración digital de las prendas, todavía me falta como completar esa parte y lo que quiero es exhibir la colección. De hecho, este modelo que ustedes ven acá atrás es uno de los trajes que lo estoy ya trabajando. Me he demorado alrededor de 1 mes y medio en tejer este traje, entonces toma su tiempo porque además soy bastante obsesiva con las puntadas y tiene que todo estar perfecto. Y ese sería mi siguiente paso. De ahí hablar de si es que ya tengo pensada otra obra, creo que sería muy irresponsable de mi parte decirles algo sin antes haberlo conceptualizado y trabajado. Creo que estas herramientas que tomé de la metodología de Silvana es como que me identifiqué fácilmente porque de alguna manera yo venía ya trabajando esto, pero de manera aleatoria. O sea, no sabía dónde estaba parada hasta que esto me asentó a tierra y era como que, ok, lo que estaba haciendo ahora tiene sentido. También usaba cuadernos, pero no sabía ni para qué eran los cuadernos, era solo para anotar, para hacer dibujos, pero ahora esto de conceptualizar dentro del cuaderno como una herramienta de reflexión y de autoconocimiento de alguna manera y de un acercamiento sensible hacia el trabajo es sorprendente. O sea, realmente yo lo estaba trabajando de otra manera. Le tomaba el cuaderno con un cuaderno. No sabía la importancia que tenía esta herramienta. Entonces, quizás a los diseñadores o artesanos que están conectados podrían como que adaptar esto a sus procesos creativos y van a encontrar reflexiones impresionantes. O sea, es un espacio que se da para eso. De ahí... hay alguien que está levantando la mano, Lucina, pero antes quiero interrumpir si puedo. Solo una pequeñita reflexión, porque en todos los encuentros que se han hecho durante el ARDIS se habla, ¿no? Se habla de todo este trabajo que es colectivo, que es el de la artesanía, ¿no? En el que hay una interdependencia entre varios sujetos, en el que se juntan colectivamente para hacer
el trabajo, hay mucho de colectividad y parecería que una obra tan íntima y dentro de un taller de un diseñador no lo fuera. Pero luego, escuchando a Silvana y la interacción permanente que tú has tenido con todos los colaboradores que ha tenido la misma Belén, que se puso a disposición, este también es un trabajo increíblemente colectivo, increíblemente participado, colaborativo, ¿no? Y en eso yo creo que también tiene algo de ese diálogo que se entrelaza también entre lo que es lo artesanal y lo creativo y lo artístico y lo conceptual, etcétera. Bueno, ya me voy a callar. No, muy Lucina, con la reflexión, es Lucina que es Buitrago así. quería decir Ya. algo. Yo quiero preguntar, a mí me inquieta y me pregunto, Ana, antes de hacer el trabajo, ¿usted interiormente se sentía con algún problema o con alguna carga emocional, podemos decir así? Y después del trabajo, ¿se libró esa carga emocional? ¿Se sanó? ¿Hubo una sanación interior? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, quizás, a ver, esta historia que les conté, para poder yo contar esta historia, ya había un proceso de sanación previo. Realmente, para mí, todo este bagaje familiar, que es como una carga fuerte, ha sido de alguna manera un motor que me ha impulsado para crear. Entonces, en mi caso, no ha habido como que esto de que el tejido y la obra me ayuda a sanar, creo que ha sido algo paralelo. Y han sido muchos años de trabajo. Aquí ustedes lo ven condensado en poco tiempo, pero ha sido un largo tiempo. Y por supuesto que al trabajar la obra empezaron a brotar nuevamente sensaciones, nuevamente cosas que quizás yo tenía olvidadas. Y eso es lo que les decía antes, creo que hubo otra pregunta, en que existe inevitablemente un proceso, incluso hasta medio oscuro de alguna manera, que si es que uno no sabe cómo salir de eso y si no tienes un apoyo que te ayude a salir de eso, pues muy probablemente te vas a quedar en el hueco, o sea, te vas a quedar en ese espacio oscuro, porque al trabajar temas tan íntimos, la mente tiene su fragilidad también. Entonces, sí, Lucina, creo que al superar todo este trauma, creo que la obra ayuda a sanar una parte que todavía estaba rezagada, pero el proceso de superar este trauma familiar han sido años de trabajarlo. Entonces no es solamente a través del tejido que se sanó, sino son muchas cosas. Entonces, no sé si respondí a la pregunta. Hay no sé cómo estamos con el tiempo, hay ¿Ya? una pregunta de Alejandra Blum que dice, ¿en qué plataforma o cómo hiciste las ilustraciones? Ya, gracias Alejandra. A ver, las ilustraciones que ustedes vieron al final, primero realicé una sesión fotográfica con Belén y fue una sesión hermosa en donde ella de alguna manera tuvo que interpretar las sensaciones de cada momento de su historia. Entonces ese fue un proceso hermoso en donde yo le dije, mira Belén, tu historia yo la dividí en 5 partes, son 5 actos, entonces tú tienes que también actuar para las fotos que te vamos a tomar. Entonces el primer momento era justo cuando ella todavía estaba con su piel intacta, el momento de la inocencia, y así cada momento fue tomando su espacio y el estado de ella también fue muy lindo porque lo interiorizó de una manera muy sana. También había este miedo de causar en ella sensaciones negativas, entonces se lo manejó con mucha prudencia y ahí me acompañó Fernanda García, que es una fotógrafa increíble, y ella le supo guiar perfectamente. Después esas fotos fueron editadas y trabajé cada fotografía sobre el cuerpo de Belén, fui tejiendo los trajes digitalmente en este programa que se llama Sketchbook Pro. Entonces, en este programa ustedes saben,
hay la posibilidad de crear pinceles, entonces yo creé pinceles de cada puntada que iba sacando muestras en el tejido físico y luego las pasaba a digital. Entonces sí, en el Sketchbook Pro se pueden hacer muchas cosas. Es la que yo conozco, deben haber más. Sí. ¿Alguien tiene otra preguntita? No sé. ¿Queda ya? No, yo creo que ya no hay mucho, ya no hay nada de preguntas. Yo a los organizadores ahora les interpelo, diría que... Sí, no dime, sé si... ¿qué ibas a decir? Gracias, querida Rosa, Ana Gabriela, que realmente increíble tu proyecto, que gusto que los caminos del arte, de la creatividad, se nos han cruzado nuevamente. Nos está acompañando, bueno, desde un inicio, nuestro director, Fausto Ordóñez. Fausto, no sé si quieres quizá hacer algún comentario, alguna reflexión. Sí, gracias, Jonathan. Primero agradecer esta apuesta, más bien nos ha contagiado de estas emociones y sensibilidad. Gabriela, realmente es importantísimo entenderlo así, ¿no? Como actividades que también son sanatorias, son importantísimas y luego se convierten en una carrera formal. Eso es algo sumamente interesante, ¿no? Nace con una necesidad de curar interiormente, de curar físicamente y luego se convierte ya en un modo de vida que también puede contagiar, como hemos visto en los comentarios, contagiar otras formas de sanar. Agradecer esta magnífica, digamos, diálogo que ha permitido Rosa. Rosa también con esta pequeña curaduría que ha hecho a la obra de María Gabriela nos deja entender más a profundidad cómo estos elementos son activos, son permanentes, y también se suma a lo que bien decía, esta es una parte colectiva de una construcción. El diseño, el arte, la artesanía tienen coyunturas especiales cuando mueven sentimientos, y en este caso la obra está construida desde el sentimiento, desde el sentir, y propositiva además, y mucho más como ella nos dice, soy tan, digamos, sesgada a la perfección, porque así también tiene que ser el arte, la artesanía y el diseño. No pueden quedar cabos sueltos muchas veces, porque la obra no estaría desde el punto de vista integral, desde el artista y también desde un público que muchas veces puede ser crítico en ciertas cosas que se pueden encontrar. Agradecer a Rosa nuevamente, a Gabriela, a Silvana, que también gracias a ustedes. Y simplemente decirles muchísimas gracias. Ardis se construyó para eso, para dialogar, para reflexionar, para construir, para deconstruir, también vuelvo a decir siempre, y también para entender. Yo creo que hoy hemos entendido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Igual, muchas gracias por la invitación y por los comentarios a todas las participantes que creo que se conectan de diferentes países de Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí. Y para los que están en Cuenca, les invito a que vean la exposición del Ardis. Una de mis obras está expuesta, así que les invito a que pasen, a que la toquen, a que la huelan, a que la sientan. Gracias, Rosa. Fue un placer y un honor conocerte. Gracias, Jonathan, Margarita, a todos los del CIDAP. Qué lindo volver a su casa ahora como expositora. Gracias. Gracias, Ana Gabriela. Gracias a todos, gracias a ti. Les recordamos a todos que nos sigan acompañando el día de mañana con el resto de ponencias y charlas. Y recuerden que el CIDAP ha sido, es y seguirá siendo siempre la casa de todos los artesanos del continente. Una buena noche a todos. Muchas gracias. Llueve en Cuenca. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por todo.